Buenas tardes a todos ustedes, amados hermanos, amigos. Depende en la área donde esté. Saludos a los hermanos de Centroamérica, saludos a los hermanos de México y de aquí, pues de los Estados Unidos. Nos encontramos aquí en el área de Los Ángeles. Bueno, mire, yo subí un video ayer respecto a lo que había sucedido en Francia con la inauguración de los Juegos Olímpicos. No quiero redondear en ese tema otra vez, pero sí sacar de esto un tema sobre lo que es la guerra espiritual. ¿Qué está sucediendo en el mundo, hermano? ¿Qué está sucediendo en Israel? Tenemos que tener un panorama a nivel mundial. ¿Qué está sucediendo en Israel, la iglesia y el mundo? En profecía, proféticamente hablando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, mire, la guerra espiritual nosotros entendemos a veces como una manera pasiva en la guerra, estar cubriéndonos para que no... Porque vemos la armadura, ¿verdad? Que Pablo dijo a los creyentes y les habló de una armadura. Quizás él estaba en la cárcel y vio a la armadura de un soldado y se basó en eso para decirles, mire, la armadura es esto, el yelmo, el escudo, los pies como eran cubiertos con el presto del Evangelio de la Paz. Ponía cada área el escudo de fe que puedas apagar los dardos y todo eso. Solamente una arma de guerra, la espada, que es suficiente, pero quiero decir algo aquí. Eso lo dijo Pablo en el sentido de la iglesia cuando estaba hablando ahí. Y entonces dijo, mira, esto es la guerra, pero generalmente cuando vemos así, vemos a un soldado que está a la defensiva más que nada, o que está defendiéndose de los dardos, de las cosas que vienen en la defensiva, ¿verdad? El Señor ve un ejército imponente, o sea, un ejército imponente en orden. Es un ejército imponente en orden, ¿verdad? En orden de batalla y que va y invade. No es, mire, cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, está diciendo que la iglesia se va a levantar y va a ir a sacudir, a trastornar las puertas del infierno, y las puertas del infierno no van a poder evitar que sean destruidas las puertas, que sean despojados, que sean destruidos. Mire, ahorita, porque es muy delicado hablar esto en sentido del asunto de posiciones de influencia, de posiciones personales también, porque cada cristiano lleva una guerra. Mire, hermano, necesitamos librar una guerra personal, pero para eso la iglesia, cuando se reúne, tiene un poder de, como Dios lo multiplica, es al 100 por uno, ¿verdad? Mire, cuando dice que uno hace huir a 1000, dos a 10,000, 3 a 100,000. Mira el poder que tiene la iglesia reunida, cuando la iglesia se reúne y el poder del Espíritu Santo está operando en la iglesia. Mire, voy a ponerle un paralelo, por ejemplo, ahorita de las armas de destrucción masiva. Las armas de destrucción, que son la destrucción de armas, pues existen las armas nucleares, existen las radiológicas, las armas químicas y las armas biológicas. Ahora existen guerras que son que atacan por debajo del mar, del agua, y solamente con un contacto, pues tiene su nombre, pero después se lo voy a decir. Y hacen una destrucción por ataque, no nomás, pero por arriba de la tierra, pero por debajo del mar. Mira, lo que le quiero decir es esto. En la Biblia habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, todo lo que se levanta en contra de la ciencia, en contra de la voluntad, del consejo de Dios, de la sabiduría de Dios, de la revelación de Dios. Aleluya. Cuando un hombre empieza a penetrar las esferas del mundo espiritual, lógicamente el adversario no se va a quedar así como, pues ya vino a hacerme la guerra, ¿verdad? Sin embargo, el hombre entendido sabe que fue llamado para eso. O sea, la revelación de la palabra en nosotros es un arma de destrucción masiva hacia el mundo espiritual de las jerarquías de ellos. Por eso, mire, hermano, cuando yo veo un asomo de lo que es la iglesia territorial de influencia a nivel mundial y la iglesia cómo se va a levantar, mire, vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de Israel. El paralelo físico a lo que está sucediendo, el paralelo de guerra en el ámbito espiritual, la iglesia. Pero Israel lo estaba recibiendo físicamente. Mira cómo está. ¿Cuál es la invención de Israel? El domo, ¿verdad? El domo de hierro, que protege, pero envía los misiles de acuerdo o sea, son como teledirigidos. El misil que sale es automáticamente dirigido hacia a la destrucción de ese, ¿verdad? O sea, le quiero poner como armas convencionales, como armas modernas, para que entienda que en el mundo espiritual hay una guerra parecida. O sea,
Mire, yo sé que hay muchos hermanos que saben, que desean entrar al mundo espiritual de la guerra, o que más bien todos los cristianos fuimos llamados a una guerra por causa de la resistencia del diablo, de los adversarios, de ángeles caídos, que Jesucristo los derrotó y nos ha dado nosotros lo que ve y lo que tenemos dentro de nosotros es al Hijo, la misma esencia, naturaleza del Hijo, la misma autoridad del Hijo que nos ha sido dada. Yo aquí os doy autoridad de echar fuera demonios. Y vayan y hagan discípulos. O sea, no está diciendo, ¿saben qué? Vayan y pidan permiso para ser discípulos, vayan y pidan permiso para echar fuera demonios, vayan y pidan permiso para esto. Por eso cuando un hombre y una mujer o cualquier hijo de Dios que está haciéndole revelado el mundo espiritual, lógicamente se van a venir contra ese, más cuando empieza a decretar que va a ser reuniones de intercesión masivas o reuniones de intercesores. Y ya le dije, de la manera que Dios suma, de la manera que Dios multiplica. Uno hace vivir a 1000, 2 a 10,000 y 3 a 100,000. Ahora ponga el cuarto. Lo que le quiero decir es esto. Padre, dame diestra enseñanza, compañeros de los hermanos que están entendiendo lo que es la guerra espiritual y estas cosas. Bueno, Israel estaba tranquilo, no se mete con nadie, viene jamás y le ataca. En física, o sea, en un asalto le ataca, también estaba desprotegido Israel en sentido espiritual, están haciendo una fiesta pagana allá en Israel, y entonces, bueno, esas cosas ahorita no voy a entrar en ese tema, pero lo que quiero decir es, viene esto y entonces Israel no se queda pasivo, entonces empieza a decir, hace un contraataque, ahora tiemblan las naciones, dicen, ¿quién es ese pequeño país que parece que no tiene tanta fuerza y que puede enfrentarse a 7 ejércitos a la vez? Ahora Israel tiene a Dios, pero sin embargo la profecía dice que Israel va a ser cercado y va a ser rodeado de naciones, y cuando veas eso, el tiempo está cerca. Ahora, en el mundo espiritual para la iglesia, este es el calibre de guerra que existe ahorita. Las armas actuales son, pues ya le dije, armas de destrucción masiva, nucleares. Las nucleares, pues sí, son que pueden destruir toda una ciudad. Las radiológicas, tienen material radiactivo para matar, ¿verdad? Para matar a través de radiación. La química tiene propiedades tóxicas, o sea, para intoxicar, o sea, para paralizar, inactivar. Sí, las armas biológicas, que son las bacteriológicas, ¿verdad? O sea, ya en laboratorio se inventaron esas armas. Lo que le quiero decir es ahora, si por ejemplo, le voy a traer un texto a que va a pensar usted que no tiene sentido ni tiene relación, pero le quiero decir, por ejemplo, el texto que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad del temor de Dios. Mira, hermano, aquí le voy a decir algo. Existen cosas tóxicas de palabras, de doctrinas de hombres humanas que reducen a la iglesia a esclavitud, o que la intoxican y la dejan, que la quieren paralizar, que la quieren neutralizar, que la quieren dominar. Exacto. O sea, usted mismo se contestó. El asunto es, y en el área del cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, por ejemplo, si ponemos el paralelo de lo que son bacterias o cosas que entran al cuerpo para contaminarlo, el cuerpo de Cristo, estoy hablando en general. Mire, hermano, cuando le estoy hablando de esto, no estoy inventando nueva doctrina, ni a que diga, ay, hermano, usted no se conforma a las sanas palabras de Cristo cuando lo que dice, bueno, Pablo, pues Pablo dijo eso como un ejemplo. No, póngase en esta perspectiva, póngase de esta manera, esa perspectiva, perdón, en esta manera de captar esto. Pablo vio y les quiso poner un ejemplo de cómo de ser un hermano cristiano, pero se ve que no entendemos, hermano, que la palabra de Dios entra en una dimensión, por ejemplo, de destrucción masiva. O sea, de destrucción de planes del diablo que nos va y los bombardea, aleluya. O sea, mi hermano, ¿sí me entiende? Cuando está tramando algo el diablo y la palabra los confunde, no está todo el ejemplo sobre el Antiguo Testamento, sobre dice que el diablo era confundido, los pueblos, los otros, los pueblos paganos, y dice que hasta ellos se confundían, se mataron entre ellos. No habla de que Dios confunde a nuestros enemigos, no habla de que todas las maquinaciones del diablo las tenemos que destruir. Por eso necesitamos entrar en el ámbito del mundo del espíritu para destruir estas fortalezas, estas cosas que se levantan en contra del consejo, del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios. Bien importante que entienda, hermano, cuando uno declara, por ejemplo, voy a hacer en el nombre de Dios esto, mire. Ahora yo le digo el paralelo de un ejemplo nada más, por favor. Si me perdona, si me tiene paciencia. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel estaba intimidado y Dios levanta un David?
¿verdad? Y David conocía a Dios. Estoy hablando de los principios. Dios opera en principios. Dios opera en convicción. El hombre que tiene convicción de quién es su Dios y entra en la guerra, sabe que los espíritus lo conocen. Ahora en el Nuevo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento como el paralelo, pues ese que dije. Ahora los hombres de Dios, los hombres y mujeres que están entendiendo el mundo espiritual y están moviéndose y están captando estas cosas. Pero le puedo decir, por ejemplo, el ejemplo de este que conoció la guerra y entonces dice, pues este filisteo va a ser igual como uno de estos osos o un león que le abrí la boca hasta matarlo y pero lo perseguí hasta salvar una oveja y la traje sana, salva, quizás herida, quizás sangrando, pero fui y lo destruí. Así va a ser este filisteo incircunciso que se ha levantado contra los ejércitos del Dios viviente. Aleluya, gloria a Dios. Contra los ejércitos del Dios vivo, que ha blasfemado en contra de los ejércitos del Dios viviente. Ha hablado contra el Dios viviente y está retando a los ejércitos del Dios vivo. Amén, aleluya. Lo vemos Jonathan que caminaba sobre paralelos, sobre principios y le dijo a su paje de arma, vete, vámonos. Pasemos para allá, para la guarnición de los filisteos. Y dice, y vamos a subir por ahí, sí. Y dijo, fíjate lo que le declaró a él, Jonathan, me da gozo esto, hermano. Por eso dice el hombre que se mueve por el Espíritu, dice, lo que tú digas, lo que se decrete se te hará hecho, se te será hecho. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Mire, ahora Jonathan pasa a la guarnición de los filisteos solamente con otro hombre. Iban 10,000 ahí, o sea, en el mundo espiritual, hermano, pero ese sí va. Y no sé qué pasó, que va y dice, ven, pásate, subamos, y entonces empiezan a escalar, y cuando va dice, si dijeran, venid, subid acá, Dios nos ha entregado nuestra mano, pero si no dicen eso y dicen, vamos a bajar y los vamos a matar, realmente no es que Dios nos ha entregado la mano, pero cuando van, dice, suban acá que los mataremos, porque tembló la guarnición de los filisteos solamente con 2, aleluya. Cuando 2 o más estén congregados en mi nombre, yo estoy ahora. Si son 500, si son 1000, la guerra espiritual. Por eso, hermano, cuando entender. Por ejemplo, yo, la experiencia que tuve le voy a decir algo. Entra a otra dimensión, en el sentido de poseer las cosas en el mundo espiritual, porque el último campo de batalla que se va a librar, donde va a ser vista la señal de la sangre en los creyentes, nada puede hacer Egipto contra los hijos de Dios. Y lo saca de la tierra, la última etapa de lo que es la última esfera bueno, está el espíritu, alma y cuerpo, pero la tierra ahora y los va a sacar de la tierra ahora. Pero le dicen, tú estamos aquí en la tierra todavía. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo lo que se están planeando allá respecto a personas, individuos, ministerios, situaciones de posiciones de gobierno donde los creyentes se juntan para hacer, por ejemplo, no nomás un decreto, pero que se juntan para fortalecer a la iglesia en la enseñanza y en la palabra y en la revelación, y que corran y sean llenos de la palabra, llenos de revelación. Mire, para ahora, ¿qué sucede cuando nosotros entendamos que, por ejemplo, esto que ellos reconocen las iglesias que se están levantando como iglesias territoriales de influencia, y no crean que se quedan así? Reconocen estas iglesias, estas delegaciones, y entonces ellos van a levantarse. Por eso, oren por sus pastores, oren por los hombres que están en eminencia, o los hombres, ya no nada más los que están en del gobierno, del mundo secular, pero los que están puestos por Dios para presidir. Sabe, hermano, que el ataque viene contra ellos directamente usando cosas que ni te imaginas. Por eso los grupos de intercesores, el otro día una profecía que se cortó por los algoritmos. El ejemplo, por ejemplo, de una iglesia territorial de influencia que está en Honduras, en Venezuela, Honduras, y la delegación que Dios le dio y entender que están en un asomo. Yo no necesito estar ahí para saber que el Espíritu de Dios les reveló que tienen que entrar en un campo de guerra espiritual masivo porque se vino la guerra por una iglesia territorial, ejemplo a las naciones. O sea, no la estoy adulando, le estoy diciendo que las iglesias normalmente se van a levantar como iglesias territoriales de influencia, iglesias cubiertas en todas las áreas, enseñanza, profecía, o sea, dones que van a ver en el mundo espiritual y solidificación de las enseñanzas sólidas de la revelación para que quede fundamentada en algo, nada lo inconmovible, que nada la mueva a la iglesia, pues. O sea, todos los ministerios, todos los dones, todas las áreas, intercesores hombres llenos de guerra en la alabanza, guerra en la palabra, decretación de la palabra en el mundo espiritual, guerra en la intercesión. O sea, que una cosa es orar
O sea, orar personalmente por el Señor, fortaléceme. Parece que la iglesia que muchas veces ha quedado en ese ámbito sobre la guerra de fortaléceme, Señor. O sea, tenemos que entender, fortalécete con la palabra, fortalécete con el poder de su fuerza, por la revelación, y luego ve a la oración por comunión, por relación. Pero viviendo solamente siempre como niños, ay, Cristo, Señor, estoy todo debilitado. El Señor quiere hombres que sean hombres de entendidos, que se pongan firmes y digan, que oras a mí, extiende la vara y pasen. Y pasa como le dijo pues a Moisés, son principios. Lo que le quiero decir, son principios. Pero a los hombres que entran en este campo, por ejemplo, nosotros en Guadalajara me sucedió a mí algo donde unos satanistas llegaron a la vigilia, porque la guerra se hacía en el ámbito espiritual, no se hace en el ámbito solamente local del edificio. Eso traspasa, eso va más allá de las paredes. Están haciendo guerra y derrocando y destruyendo en el mundo espiritual. Bueno, eso para que se lo revele a los hermanos, que realmente el Espíritu de Dios les está hablando y confirmándoles a ustedes que si el Señor está hablando en ese campo, por ejemplo, de la guerra espiritual, pues sí, las armas de nuestra milicia. Mire, por ejemplo, yo todos los textos de guerra espiritual que decían tantos salmos, todas las cosas especialmente los salmos, y donde hablan los decretos contra el adversario y su derrota, Ezequiel, Isaías, o sea, todo eso lo puse en anaranjado, pero ya podía, cuando abría la Biblia, podía ver y decía, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Pozo has cavado y andado sobre ese pozo que has cavado, caerás, tu destino es el lago de fuego. Sí, ningún arma forjada prosperará contra mí. Y condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Y todas esas cosas son decretos, en palabras son una guerra. Ahora imagínate que por el Espíritu digas cosas que no te las sabes, pero que por el Espíritu empiezas a profetizar y haces una guerra con algo específico. O sea, ¿a qué dimensión el Espíritu de Dios nos quiere llevar a la iglesia? A profetizar y a decretar, hacer guerra en el ámbito espiritual. A mí me ocurrió en un lugar una vez así, que sentí que hasta mi boca se anchó con poder. Estaba diciendo en lenguas, pero no solamente acá atrás, un hermano acá atrás, hermanito acá atrás, que yo no sé había ahora así su vida, pero se metió. O sea, nos metemos en un campo que no conocemos, pero que es desconocido para muchos, pero cuando entras, estás haciendo guerra contra algo que tú no sabes. Y usted dices tú, o sea, en lenguas haciendo una guerra. Bueno, para los que han experimentado eso pueden entender lo que estoy hablando. Para el que no ha experimentado nunca jamás eso y dice, las guerras son angélicas, las lenguas son angélicas, nada más. No, cuando el Señor te mete en el campo como tú no sabes cómo obrar o decidir, o no sabes qué está sucediendo en el campo espiritual, porque viene una guerra. Hermano, hay líderes que nos están presidiendo, que están siendo atacados en muchos sentidos de desánimo. Tú no te das cuenta, ellos no te van a decir en la plataforma. Necesitas entender que necesitas reunirte para orar para los ministerios que están delegados y que a veces tienen una fuerza, para que ellos empiecen a predicar con poder, con gozo, con alegría, llenos de potencia, llenos de la revelación. O sea, que no les impida nada. Pablo dijo, oren por mí para que sea dado a conocer la palabra y que sea dado con denuedo a conocer la palabra. Amén. O sea, ahora entiendan, esto es algo que es espiritual. Cuando nos metemos el Espíritu de Dios nos va a revelar y vamos a hacer una guerra. A veces no tienes que interpretar eso y empiezas a hacer guerra. Bueno, no sé cuál ha sido tu experiencia. Yo jamás pensé orar así. O sea, jamás me propuse orar de esa manera. Al menos que cuando lo hicimos en Guadalajara y que fuimos a orar así en la montaña, o a veces en carros y esto da. O sea, pero más que nada en la iglesia local donde estábamos orando en intención, y se reunían varias personas de varias iglesias y el Espíritu de Dios hacía esto. O sea, pero muchos mientras no tengan su mente renovada, no entiendan que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Perdóname que esté hablando tan rápido. A veces el speed de lo que siento, de la velocidad de poseer, dice aquí que ellos correrán, entrarán por las puertas a manera de ladrones, correrán por los muros y no se dañarán, y están uno contra el otro y no se dañarán. Está hablando de guerra, hermano. Está hablando de una guerra poderosa nuestras armas. Le voy a decir así, las armas de nosotros son poderosas para destrucción de fortalezas, pero nuestras armas son de destrucción masiva, hermano. O sea, nuestras armas destruyen los consejos del diablo, las artimañas todo lo que se está planeando contra un hermano, contra una persona. Por eso, hermano, ya llegó el tiempo que cuando nos juntemos con un deseo de entender que Dios nos va a visitar de una manera poderosa. Amén. Es necesario que entendamos la magnitud en la que el Señor nos quiere meter en intercesión. Yo le quiero decir una cosa. Aquí en Estados Unidos, desgraciadamente, no he podido llegar a un lugar donde pueda orar así. Eso no fue algo que yo
lo pedí. Y el sentido de que hay hermanos que sí quieren así. Dicen, no sé, pero tengo una necesidad de no nomás de clamar, pero liberarse de mi espíritu para poder entrar en un ámbito, en un campo que no es común, que no es el ámbito o sea, a un solo, no voy a decir nivel, pero ya es en el mundo espiritual. Ya no es, pues por ejemplo, la oración de fe que hablas por los sentidos, Dios no quiere que camines en los sentidos. Todas nuestras oraciones son por el Espíritu y guiados por el Espíritu. Si es individual y personal, tienes que ganar la batalla ahí. Ahora, Dios te la ha dado. Dios quiere que tú entiendas que no puedes vivir bajo condenación, bajo juicio. O sea, porque tú tienes que entender que Dios tiene ese deseo de que tú camines libre de conciencia de pecado. O sea, que arregles las cosas. No estoy diciendo que las disimules, que las niegues. No estoy diciendo que te escondas. No debes de hacerlo, más bien. No debes de esconder lo que está estorbándote. Más bien es, ven aquí, Señor, y confiesas, Señor, límpiame. Y con otro hermano, Señor, mira, hermano, me está pasando esto. Oremos. O sea, no estoy hablando de ministraciones aquí también, por favor. Lo que estoy hablando de, a veces cuando tú, por ejemplo, tienes una guerra, pues no tienes confianza de un hermano de la iglesia tuya, no de otra iglesia, de la misma iglesia. Hermanos, tú tienes una guerra, vamos a orar, y empiezan a orar, y luego empiezan a orar en lenguas porque no saben cómo orar, y no saben que se ha destruido algo en el mundo espiritual, hasta en la cabeza, por ejemplo, un dolor intenso de cabeza, o una guerra que siento temor. Eso no es de Dios, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor. O sea, es un espíritu. Cuando tienes temor, cuando tienes miedo, es un espíritu. Vamos a aventar todo eso para afuera. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Son para destrucción de fortalezas. Todo lo que se levanta en contra de lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha hablado de nosotros, lo que Dios dice de nosotros, lo que se levanta y dice, no, pues tú no eres justo, no eres digno, no vas a poder entrar, no vas a poseer, te vas a morir. ¿Cómo que te vas a morir? Yo me voy a ir de esta tierra cuando el Señor quiera, no cuando tú quieras. Diablo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No puedes trastornar los caminos rectos del Señor. Bueno, yo creo que Pablo, estoy recordando lo que Pablo dijo, no sé por qué me vino, pero cuando dijo así, estaba hablando de una guerra espiritual que se oponía de resistencia. Pero yo estoy hablándote de otro campo de la guerra espiritual. Por eso, si no estás dispuesto a entrar en ese campo de guerra espiritual, porque no... Además, ¿sabes? ¿No sabes el privilegio que te estás perdiendo? Se siente una guerra intensa. Cuando sales, sientes una tremenda bendición. A veces te sientes hasta cansado cuando entras por liberación por otras personas. Pero yo estoy hablando del caso de intercesión. Sientes una presencia. O cuando, por ejemplo, esos satanistas llegaron a Guadalajara y cuando llegaron a la iglesia y estaban enojados de la puerta, me dice, de la segunda iglesia más grande de Guadalajara, me dice, me las vas a pagar. Como no podemos decir, mira, la guerra a mí no me... Usa otros medios, usa personas, usa otras personas a veces de la iglesia. O sea, y ahora esa persona a veces no es ni culpable, pero está descuidada y en el sentido tiene una guerra en la mente y acepta el dardo que viene, o no nomás dardo, una información a su mente equivocada, y entonces empieza la guerra entre creyentes, entre hermanos, en vez de que nuestra guerra sea posicionada. Yo no estoy hablando de que no arreglemos cosas de las personas que están mal. Es más, de hecho, la persona que está en posición débil tiene que fortalecerse en el espíritu para entrar en guerra espiritual. Pero los que están en posición correcta y van a esto, saben lo que estoy hablando y entonces entran en un ámbito de guerra espiritual muy, muy intenso para derrocar cosas que están operando en el mundo espiritual que tú ni siquiera sabes y que Dios a veces ni te permite que las veas. Pero cuando entras en el campo espiritual, lógicamente vas a entrar en un campo de batalla espiritual que no es común. Es para todos. Yo creo que personalmente que la iglesia, en esta intensidad de guerras para hombres que tienen la mente renovada y que saben que ha sucedido en la destrucción de la naturaleza de pecado y que nosotros podemos decretar cosas para vivir en plenitud. Y entonces empezamos a hacer, no a resistir, no estar esperando una cosa pasiva. Acá estoy defendiéndome porque el adversario viene. No. Nos levantamos para destruir fortalezas que están queriendo hacer campamento alrededor del mundo espiritual donde estamos, y envía brujos, envía satanás. ¿Sabes qué? Esto que estoy diciendo yo, por ejemplo, le pido al Señor que me guarde en el sentido de que, Padre, en el nombre de Jesucristo, guárdame, porque tú eres fiel y verdadero. Padre, en el nombre de Jesucristo, la unidad que me has dado con otros hermanos en otras partes del mundo, en otras partes, de Latinoamérica y en México, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedí de favor, pero protégeme porque confío en la sangre de Cristo, por ser protegido de la verdad que estoy hablando, de las verdades que estoy diciendo,
porque hemos limitado al Espíritu Santo para hacer este tipo y este nivel de guerra. Esa clase de guerra no es cuestionable. Entremos, porque hay personas que entienden que somos estas cosas y lo paramos. Pues ya terminamos, ya oramos. Tenemos nuestro programa, oremos por esto, oremos casi por los sentidos, ¿verdad? No le estoy juzgando, hermano, le estoy diciendo que a veces nuestro programa impide que entremos en un campo de batalla y entonces, pero hagámoslo así. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si estamos reunidos en intercesión en un lugar y luego alguien dice, hermano, oremos por esto, por el ministerio local que nos está presidiendo, y oremos y empiezan a orar. ¿Y sabes el alcance, sabes la magnitud en la que te vas a meter? Te vas a meter en guerra, se van a meter en grupo en guerra contra un principal, una resistencia, un gobernador del otro lado de los adversarios, protegiendo realmente la vida de él y fortaleciendo en el mundo espiritual y liberándole de un montón de cosas y de guerras que tienen en el área de los sentidos, en el área de la mente. ¿Tú crees que no tienen un bombardeo aún en su propia casa? Hermano, pues están presidiendo. ¿Tú crees que el adversario se queda contento? No, pues ya les dio la revelación del infierno, que Jesús fue y destruyó y todo, y se levantó con poder y se levantó y tomó las llaves del infierno y del Hades y ahora tiene gobierno en el mundo espiritual, el Hijo de Dios Jesucristo, y venció a Satanás y venció a todos los demonios. Ya lo dijo. Bueno, entonces vamos a meternos en la guerra espiritual verdadera, hermano, en el sentido de que esto no es pasivo, esto no es algo que nos calmamos y ya por eso yo, hermano, cuando siento orar en el espíritu en lenguas, y ya es más allá que lo que yo deseo, lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Y yo sé que existe un orden en el sentido de la alabanza y todo eso, pero hay veces que digo esto y desplaza y destruye, y a veces como lo más tremendo cuando entiendo las lenguas que estoy hablando, dice por ejemplo, a veces que hablan del espíritu en lenguas, y luego a veces dice desplazo toda resistencia del adversario para que se limpie el aire en el nombre de Jesucristo, pero ya en lenguas. Por el pacto de sangre que hacemos, y nosotros somos protegidos y la sangre es aplicada a nosotros, y empiezo a hacer guerra. Pero yo sé lo que estoy haciendo, o sea, yo sé, sí me doy cuenta de lo que estoy haciendo precisamente porque estoy hablando en lenguas y luego tengo la interpretación y me sorprendo yo mismo. Y desplaza la atmósfera limpiada, la atmósfera quitada, la resistencia. Es que a eso fuimos llamados. Por eso yo no tolero cuando alguien dice y habla y dice, Señor, aquí estamos, sabes que no somos dignos. Ya sé tu intención, pero sí somos dignos. No éramos dignos, pero hoy en Cristo, como hijos de Dios y santos del Dios Altísimo, nosotros hoy tenemos esa dignidad por Dios. No le digas a Dios, no le ofendas a Dios diciendo no somos dignos. Si eres digno por la sangre del Cordero, amén, por la vestidura que traes, no nomás por el nombre, porque Cristo está en ti. No digas eso. Señor, no somos dignos, y aquí, Señor, porque somos pecadores. No somos pecadores entre los gentiles, éramos. Pero ya salimos de ahí, no puedes decir eso delante de Dios. Por eso una vez grité así. Estaba en interacción en un lugar en el inicio de un servicio, y yo dije, el que estaba diciendo, dice, Padre, gracias, no somos dignos, y bueno, yo lo toleré, pero cuando dijo ya, somos pecadores, dije, no hables así. Hablé en lenguas, pero dije, no hables así delante de la presencia de Dios. No hables negativo delante de la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios, hermano. Aleluya. Aleluya. Que aquí Jesús hizo algo poderoso que nos dio, en el sentido de que Él quiere que entendamos que en el mundo espiritual Él tiene el gobierno. Nosotros tenemos el gobierno en el mundo espiritual. Nosotros somos los que derrocamos a las obras del adversario, las cosas del adversario. Jesucristo venció a Satanás. Yo le doy gracias a Dios. Voy a cerrar aquí, pero le quiero decir, yo siempre cuando hago esto tengo que meterme ahorita. Tengo que meterme ahorita porque acabo de confesar algo muy tremendo que yo lo sé desde México. Y que realmente, por ejemplo, y que fue en la vida personal un ataque verdaderamente directo contra los que resisten al Espíritu de Dios. Estoy hablando de los demonios y de Satanás y de los ángeles caídos con los cuales han sido vencidos. Gloria a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros entramos en guerra espiritual, en el ámbito del espíritu, en el mundo espiritual, hasta el segundo cielo, cuando decretamos hasta allá llegamos, arriba de ellos. ¿Y sabes qué sucede? Los ángeles de Dios entran en acción. Hermano, ya llegó el tiempo de que nosotros entendamos esto y en sencillez de corazón, en creerle a nuestro Dios, que Él es poderoso sobre todas las cosas, y que las armas que nosotros tenemos son poderosas en Dios de verdad. Es como si dices, y despojando a los principados y a las potestades, ahí explota y explota. ¡Cállate! Eso es lo que dicen. Si aquí, en una liberación, en un vas, y un hombre me agarra acá del hombre y a mi hermano de la mano, vamos a orar, y se agacha un negro así, pero grandote, como de basquetbol, así como
un toro, bueno, no estaba gordo, pero estaba bien fornido, y nos agarró, no me pidió permiso, que de aquí se levanta con poder en lenguas, con poder así, y que se hace a la orilla, se hizo como un caracol, ahí se hizo bolita y dijo, no hables en ese, don't speak that language, I hate it. No hables en ese lenguaje, lo odio. Por favor, me rogaba el hijo. O sea, me rogaba el espíritu dentro de él. Yo era nuevo en el evangelio, hermano, nuevo. Nuevito, me bajo y mi hermano me dice, ¿por qué hablas en lenguas? Yo no quería. Se salió de aquí porque él es nuestra defensa, gloria a Dios. ¿Tú crees que ahora no es así? Voy a cerrar aquí, hermano. Entremos en eso. ¿Cómo me gustaría yo, dice, hermano, como anhelo hacer una reunión de guerra, de intercesión así, de esa magnitud, de esa guerra? Padre, yo confieso que tengo la sanidad divina en el nombre de Jesucristo, que tengo la protección del Dios Altísimo. Yo confieso que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi defensa. Padre, gracias. Bendito es por los principios, por ejemplo, entender. Entra la guarnición de los filisteos y levántate. Amén. Y como David, sabes que yo conozco a mi Dios, este circunciso lo voy a matar, lo voy a destruir, lo voy a echar fuera. Que ellos salgan huyendo, que ellos son los que no estamos a la defensiva más. Entienda lo que está pasando paralelamente en contra de Israel, así en el mundo espiritual a la iglesia. La iglesia empezó a tomar gobierno en el mundo espiritual. ¿Por qué cree que está levantando apóstoles a esa magnitud, a esa dimensión? ¿Por qué cree que un montón de cosas están sucediendo tan rápido? Entendamos. Aquí especialmente en Los Ángeles, ¿dónde está? Vamos a entender cuáles son las iglesias que le van a dar el frente a esto. Pues tienes un montón de gente delegada, gente ahí llena de poder, llena de espíritu. Hay gente que ni siquiera tomamos en cuenta, pero son guerreros de intercesión, son guerreros de oración, son hombres que pueden entrar en esa dimensión y no se bloquean por la información de las letras. O sea, estos hombres le creen a Dios y mujeres le creen a Dios. Están en todas las iglesias, hermano. En la iglesia que es de Cristo, en la iglesia que es de Jesucristo. Jesucristo venció a Satanás, hermano. Ahí cuando fue levantado, después de llevar la expiación y la limpieza, y este hombre santo, por cuanto no puede tener, pues no había corrupción en él, y hace la expiación y el pago por el precio del pecado, y allá está. Es poderoso, hermano. Por eso me gocé ayer que estaba hablando sobre este tema y mencioné eso, pues ya después ya ni se cerró el video. Qué triste. Lo más fuerte ahí lo había dejado en el cierre del video, porque a veces uno empieza a fluir, y cuando empieza lo más fuerte, así deberíamos de empezar a ministrar a la iglesia con potencia. Espíritu de Dios es el que quiere mostrarnos aquí. No es una cosa mística, no es una cosa que sea extraña para los que han experimentado la guerra espiritual y dicen, hey, aquí hay una guerra en mi familia, aquí vamos a hacer guerra a las cosas que no vemos, pero las estoy sintiendo, y estoy sintiendo esta resistencia, ese ataque que nos quiere dividir así como parejas, o que los esposos y esto, o que se está revelando un hijo. Vamos a tomar autoridad aquí, y a veces el hijo dice, se queda sorprendido, no se ve que la guerra estaba viniendo externa, y esa cosa de rebelión que le estaba viniendo por lo que le ha permitido que recibir y oír, y las cosas que están impartidas a través de todas la información de redes y todas estas cosas. O si no ve eso, de todos vienen ataques para toda la juventud. Entonces vamos a meternos en guerra, porque estamos en guerra, y porque sabes que no, ¿cuál vamos a meternos? Estamos en guerra, y nuestra guerra no es con nuestra fuerza, el poder del evangelio de nosotros, el poder de las armas que nosotros tenemos es para destruirlos ellos, y derrocarlos, y aplastarlos, y pisarlos, y desmenuzar, destruir, desmenuzar, desarrancar. Aleluya. Bueno, vamos a terminar aquí. Yo termino porque un hermano me ha dicho, hey, pues estaba mencionando con eso cierro, y dice, hey, hermano, pues Daniel duró, y no, el Señor, desde que nosotros hablamos, aquí estamos. El adversario sabía que ahora ya no tenemos que ir hasta el tercer cielo, como hizo Daniel. Ahora ya está aquí el Espíritu Santo dentro de nosotros, y Él nos escucha, y Él por su mismo Espíritu nos hace entrar en esa dimensión de guerra. Más bien nosotros vamos e invadimos en el segundo plano, por no decir el segundo cielo. Pero sabe que ahí es donde entramos. En el mundo espiritual es ahí donde entramos, hermano. Y dices tú, ay, pues no, que no es aquí donde la tierra. Entonces estamos operando en un montón de esferas espirituales. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que yo no he entendido? Dios me ha permitido cuando me dice, ¿por qué viene esta guerra tan fuerte, hermano? Y es individual, ¿y por qué viene contra mí? ¿Por qué cree que tengo tanto anhelo de estar con mis hermanos y abrir la boca y orar así de esa manera? Porque es la voluntad del Padre, es la necesidad que Dios tenemos. Ahora que estoy teniendo comunicación con el hermano Kolb, está aquí en Estados Unidos, porque el otro Aaron Kolb está en Guadalajara. Pero el hermano que está aquí está hablando sobre eso el otro día, que estaba en uno de los hoteles trabajando,
y le hablé y le dije, ¿sabes qué? Pues el Señor me está hablando de esto, de es una invasión, o sea, es un ataque, es una guerra, es algo que no es para estar pasivos, es una cosa que hay que entrar de lleno a estas cosas. Y ¿sabes qué más? Nosotros recibimos esa poderosa bendición que no le estorba el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es poder, no son palabras, el Espíritu de Dios es potencia. Amén. El Señor les iba usando y bendiciendo, hermanos. Si tienes alguna pregunta, no puedes textearme. Yo estoy bendecido. Yo no sé cuándo voy a ir a México. Ahorita estoy arreglando un documento para México. Gracias a Dios que ya está, llegó el tiempo, pero gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de hablar a través de las redes. Yo las voy a usar mientras estén abiertas. Le he dicho a muchos predicadores, bueno, lo he dicho así, y Dios me dé la oportunidad de decir a muchos predicadores, por favor, aprovecha lo que tenemos a la mano. Esta herramienta de predicar, de profetizar, de decretar, de fortalecer al cuerpo de Cristo. Claro, gracias a Dios porque cada persona tiene su iglesia y Dios los ha puesto ahí en ese lugar, y vamos a hacer intercesión y guerra espiritual en el ámbito del tercer campo de la guerra espiritual, el tercer campo, porque una es la personal individual, la segunda orando por otros, y la tercera es en las cortes celestiales, donde entras allá, hermano, dices, este adversario, enemigo de toda justicia, este adversario debe ser desplazado, debe ser quitado, y entonces te extiendes a la norte, al sur, al este, al oeste, a poseer la tierra en el mundo espiritual. Estoy hablando porque la verdad es que es sacar a la gente del infierno. Sacamos a la gente de ahí porque primero hacemos la guerra espiritual para que el evangelismo sea efectivo. Gracias a Dios por lo que está pasando ahorita. Pero yo sé, y te lo digo, que el Espíritu me está revelando que va a levantar un montón de evangelistas que van a predicar ya en otro orden, en una esfera del cierre, y van a predicar con urgencia, pero llenos de poder. El Señor va a levantar un montón de evangelistas, hermano. Y viene crecimiento de iglesias de una manera sobrenatural, rápida, a una velocidad. Ve y agarra a todos y fórzalos a entrar, porque los que invitó allá en el inicio de la iglesia dice, y no quisieron, forza a entrar a todos los que están en los caminos. Ve, eso está diciendo, hermano, de que la guerra se intensificó, fórzalos a entrar, agárralos. Iba a decir una broma, pero no estoy acostumbrado a eso, pero casi uno que los agarra del pelo, no sé qué, hermano, pero que no los va y los busca y dice, ven aquí, te voy a decir que Jesucristo es el Señor, el dador de la vida. Y sabes una cosa, tú estás sumergido en tu depresión, pero aquí he llegado yo para decirte que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el único que te puede sacar de ahí, y tantas pastillas que tomas y tantas cosas antidepresivos. Jesucristo venció a Satanás, y ahí mismo, ahora sí profetizas. Así deberían de ser todos los creyentes en la iglesia. Todos somos llamados a eso, hermano. Todos los hermanos tienen ministerio en la iglesia. Todos son evangelistas en potencia. Todos son profetas en potencia. Aleluya. ¿Qué le extraña? Es la verdad. Gloria a Dios. Vámonos adelante, hermano, al supremo llamamiento de la vocación de Dios en Cristo Jesús. Somos vencedores. Somos más que vencedores porque hemos creído lo que hemos creído. Porque aquel que nos amó y aquel que nos dio eso, vayan y hagan discípulos. Que hay autoridad. Les dio autoridad sobre todo espíritu, mundo, todo. De cualquier jerarquía a la que te exponga, hermano. Me refiero a esto. Tú no vas a ir a retar nada, pero en lo que te lleva, cuando vas a un lugar y no sabes lo que te vas a enfrentar, pero Dios te va a dar la fuerza si te va a meter en ese ámbito. Ahora los ministerios igual. Si va creciendo como iglesia territorial de influencia, ¿a qué ámbito le va a llevar? ¿Le va a llevar uno que, si le va a llevar por ser una iglesia, no nomás territorial de influencia, pero una iglesia masiva y ejemplo o testimonio para una ciudad, necesita moverse en ese campo? Gloria a Dios. Amén.